Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? El ex penal de Allende. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por permitirme ser su guía en este viaje hacia el silencio que grita. Les habla el cronista. Veracruz es una ciudad que ríe, que baila al ritmo del mar y el son jarocho. Pero detrás de su alegría portuaria, en la zona centro, se levanta una mole de piedra y cemento que parece absorber la luz del sol sin devolverla. El penal de Allende. Inaugurado en los albores del siglo XX por Porfirio Díaz, este edificio fue diseñado para ser una prisión moderna, pero terminó convirtiéndose en un purgatorio terrenal. Cuando fue clausurado en 2009, tras la filmación de una película de Mel Gibson, los prisioneros se fueron. Pero la energía de la desesperación, la violencia y la culpa se quedó impregnada en las celdas de castigo. El relato que les presento hoy es extenso, complejo y oscuro. Proviene de Don Amador, un hombre que fue custodio en Allende durante 25 años, desde mediados de los 80 hasta el cierre definitivo. Don Amador no es alguien que se asuste con sombras. Él vio la cara más cruda de la humanidad en los motines y las riñas. Sin embargo, lo que me contó en una serie de grabaciones que me hizo llegar describe un penal que operaba bajo dos reglamentos: el de los hombres de uniforme y el de los que no proyectan sombra. Cronista, me decía don Amador en sus cintas, la gente cree que una cárcel se vacía cuando sueltan al último preso. Pero en Allende, las celdas nunca estuvieron vacías. Hay hombres que murieron allí dentro, hombres que fueron olvidados por sus familias y por el sistema, y cuyos espíritus simplemente se quedaron esperando un pase de salida que nunca llegó. Don Amador recuerda las noches de guardia en el área de castigo, un sector conocido como la zona de los olvidados. Era un pasillo estrecho, sin ventanas, donde el aire se sentía espeso, como si estuvieras respirando polvo de huesos. En los años 90, esa zona ya estaba en desuso, pero los custodios tenían que pasar revista cada 2 horas. Eran las 2 de la mañana de un martes de norte, narraba Amador. El viento golpeaba las estructuras metálicas del exterior, produciendo un aullido que se filtraba por los pasillos. Yo iba solo con mi lámpara de mano y mi macana. Al entrar al pasillo de castigo, escuché un sonido que me detuvo en seco. No eran voces, era el sonido de metal contra concreto. Clan. Clan. Era el arrastre de una cadena pesada, de esas que se usaban en la época antigua para los trabajos forzados. Amador alumbró hacia el final del pasillo. No había nadie, pero las puertas de las celdas, que estaban cerradas con candados pesados, empezaron a vibrar rítmicamente. Boom, boom, boom. Como si desde el interior cientos de manos estuvieran golpeando el metal al unísono, pidiendo que se les abriera la puerta para el recuento. Saben, hay historias que se repiten porque el dolor es un motor que no se apaga. Amador me contaba que existía un rumor entre los guardias sobre el 13, un hombre que supuestamente había muerto en una huelga de hambre en la celda número 13 décadas atrás. Me acerqué a la 13, continuaba la grabación. Al poner mi oído contra la puerta,
No escuché gritos, escuché un susurro, una voz seca y quebradiza que decía nombres, nombres de personas que ya no existían. García, presente. Martínez, presente. Rojas, falta. Era el recuento de los muertos. Alumbré por la pequeña rejilla de la puerta y vi dos ojos amarillos que brillaban en el rincón más oscuro. No era un hombre, era una silueta de humo negro que tenía la forma de un reo encorvado. Amador cuenta que esa noche la temperatura bajó tanto que el vaho de su respiración le impedía ver. El rastro de la cadena se escuchó justo detrás de él. Sintió un aliento gélido en la nuca y un olor a orina, sangre vieja y sudor rancio. Al girarse, vio a un hombre con el uniforme de rayas de principios del siglo XX. El hombre tenía el rostro desfigurado, como si hubiera sido golpeado repetidamente, y sus pies estaban encadenados a una bola de hierro que parecía fundirse con el suelo de cemento. «El espectro no me atacó», decía Amador con la voz temblorosa. Simplemente extendió una mano huesuda y me mostró un papel amarillento. Era una boleta de libertad fechada en 1920. Sus labios se movieron sin sonido, pero en mi mente escuché: «Dile al alcaide que ya cumplí mi condena». Luego, la figura se desvaneció, dejando una marca de quemadura en el piso con la forma de los eslabones de una cadena. Tras la clausura del penal en 2009, el edificio quedó en un estado de abandono absoluto. Los habitantes de las zonas aledañas empezaron a reportar que, aunque el lugar estaba vacío y sin electricidad, por las noches las luces de las torres de vigilancia se encendían brevemente con un resplandor azulado. «He regresado al edificio ya jubilado», me confesó Amador. «Me he parado afuera de los muros derruidos. Se escuchan los silbatos de los guardias, se escucha el clamor de los comedores, el choque de las cucharas contra los platos de peltre. Allende no es un edificio, es un organismo vivo que sigue digiriendo las almas de los que allí sufrieron». Don Amador describe que en su última visita vio a través de un hueco en la pared a un grupo de hombres caminando en círculo en el patio central. Llevaban ropas de diferentes épocas, algunos con uniformes modernos de color beige, otros con harapos coloniales. Todos caminaban con la mirada baja, en un desfile eterno de sombras que nunca encontrarán la puerta de salida, porque para ellos el penal es el único universo que conocen. Cronista, concluye la última cinta, el penal de Allende no se puede demoler, porque si tiras los muros, las sombras saldrían a la ciudad. Ellos están presos de su propia tragedia, y el edificio es lo único que los mantiene contenidos. Si alguna vez caminas por la calle Allende de noche, no mires hacia las ventanas altas. Podrías ver a alguien haciéndote señas para que lo ayudes a salir. Y si le respondes, podrías terminar ocupando su lugar en la celda 13. El ex penal de Allende permanece hoy como un recordatorio mudo de una época de hierro. Es un esqueleto urbano que la vegetación intenta reclamar, pero que el misterio protege. Es cierto que se ha usado para sets cinematográficos, pero los técnicos siempre mencionan que las cámaras fallan y las baterías se agotan sin explicación en los niveles inferiores. Si visitan el puerto de Veracruz, se encontrarán con esta mole de concreto,
Admírenla desde lejos. Sientan el peso de su historia, pero no intenten entrar. El penal tiene una memoria implacable y, como bien dice don Amador, hay guardias que todavía no entregan su turno y reos que siguen esperando a que alguien pronuncie su nombre en el pase de lista final. Soy el cronista y esto fue México entre sombras. Si conocen prisiones, reformatorios o lugares de encierro donde las paredes parecen guardar el eco de las cadenas, escríbanme. La libertad es un regalo, pero para algunos la condena no tiene fecha de caducidad. En nuestra próxima entrega, viajaremos al corazón de la Ciudad de México, al legendario Palacio de Lecumberri. Vamos a entrar en el Palacio Negro, donde las sombras de los prisioneros políticos y los criminales más famosos del país siguen recorriendo su estructura radial. Lecumberri, el Palacio de las Sombras. Buenas noches y valoren el aire libre mientras lo tengan.